Bien, hermanos, buenas noches. Es una alegría poder verlos a cada uno de ustedes. Y vamos hoy día a continuar con la clase de guerra espiritual. Vamos a entrar a un nuevo tema que es muy importante que como creyentes nosotros podamos tener cuidado, ¿no? Porque la palabra de Dios nos las advierte, nos enseña y nos dedica muchas porciones para que estemos advertidos, ¿sí? Vamos a poner acá la diapositiva. El título de esta clase es Una guerra multidimensional contra el pecado. ¿Sí? El creyente está enfrentando, nosotros enfrentamos una guerra multidimensional contra el pecado. O sea, tenemos diferentes lados que tenemos que cuidar. En las clases pasadas hemos dicho que el origen del pecado se encuentra en el campo sobrenatural del mal, ¿no? La semana pasada vimos que el mal se origina en Satanás mismo, ¿no? Él engendra el mal, el pecado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el pecado procede también de la carne y del mundo, de modo que surge de cualquiera de estas tres fuentes o de cualquier combinación de ellas a la vez. Es decir, el creyente lucha de una manera multidimensional en tres áreas o con tres enemigos: la carne, eh, el reino de las tinieblas sobrenatural y el mundo. Evidentemente, estamos por cuestiones didácticas esquematizando, sistematizando ello, ¿no? Pero en la guerra vienen de todos estos frentes en conjunto, ¿no? Es cuando uno va a una batalla, ¿no? Está la infantería, está la artillería, está los cañones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se mezcla todo en la batalla, ¿no? De igual manera pasa con estos enemigos. Un estilo de vida según el reino de Dios, cuando vivimos en medio del reino de Satanás, es decir, este mundo, implica guerra espiritual. Es decir, por el simplemente hecho que nosotros hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de luz, y vivimos en un mundo que el príncipe de este mundo enseña la Biblia que es Satanás, nos encontramos inmersos en lo que es una guerra espiritual. ¿Ok? Lo sentamos, lo creamos, lo vivamos, independientemente de eso, ¿ok? Que estemos tranquilos, que estemos así, así, la Biblia enseña que cada uno de nosotros está inmerso en esta guerra espiritual por cuanto pasó de vida a muerte. Perdón, de muerte a vida. ¿Ok? De muerte a vida. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos viendo. Muchos creyentes se desaniman tanto luchando con el mal dentro de sí mismos, que sería la carne, el mal que intenta seducirlos desde afuera, que es el mundo, y el mal sobrenatural que asalta sus mentes desde arriba, es decir, el reino de las tinieblas, que comienzan a dudar de su propia salvación. ¿Ok? O sea, cuando nosotros estamos experimentando el fragor de la batalla, y cuando estos ataques es multidimensional, porque es mi carne, lucho con mi carne, el mundo me acosa, el reino de las tinieblas sobrenatural ejerce presión sobre uno a través de los pensamientos, etcétera, etcétera, el creyente se puede llegar a aturdir, ¿no? Y hasta algunos pueden pensar, uy, no soy salvo, etcétera, etcétera. Pero no, no tiene nada que ver con la salvación, sino más bien tiene que ver con el proceso de santificación. Dios utiliza estos enemigos, evidentemente, con el propósito también de que nosotros vayamos conformando la vida a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando obedezcamos el escrito está en cuanto a esta batalla. El pecado es personal, viene de adentro, por eso libramos guerra con la carne, según Romanos 7:17. A ver, vamos viendo los textos bíblicos. Vamos a Romanos 7:17, porque la palabra tiene que ser nuestra guía, la palabra tiene que ser todo para nosotros. Entonces vamos por acá. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿no? Lo malo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿ok? Entonces dice que el pecado mora en mi carne, ¿ok? En mí.
Entonces, tenemos una guerra en la carne. El pecado también es social, viene de afuera. De ahí la guerra con el mundo. Primera de Juan, si nosotros nos vamos a Primera de Juan, el texto es muy claro, ¿no? Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el mundo siempre va a tratar de jalar, ¿ok?, al creyente, por sus sistemas, por sus ideologías, por sus prácticas, sus costumbres, su cultura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el pecado también es sobrenatural, viene de arriba, por ende la guerra con el campo sobrenatural maligno. ¿Ok? Y ahí está Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que el creyente lucha con estos tres enemigos: la carne, el mundo y el campo sobrenatural demoníaco. Y hoy día vamos a centrar nuestro estudio en la carne, porque, ojo, amados hermanos, la carne tiene la potencialidad de destruir la vida del creyente, como también lo tiene el mundo, como también lo tiene el reino de las tinieblas. Es decir, son enemigos que no debemos menospreciar su implicancia en nuestras vidas. O sea, yo no puedo descuidar mi carne, no puedo descuidar el mundo, mucho menos el campo de la, sobrenatural demoníaco, porque son enemigos potenciales del creyente, que van a tratar de destruir nuestras vidas y de vivir unas vidas que agraden al Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos por acá. La guerra del creyente, un asunto multidimensional relativo al pecado y a la vida cristiana. Es decir, no vayamos a pensar que solamente que los ataques de estos enemigos son aislados. Ah, me ataca la carne y ahí quedó. Ah, me ataca el mundo, ahí quedó. Me ataca el reino sobrenatural, ahí quedó. No. Es una guerra multidimensional donde se pueden mezclar dos ataques en uno. O sea, puede ser un ataque del mundo con la carne, un ataque espiritual con la carne, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, en este gráfico. El creyente es bombardeado a veces con dudas, con tentaciones, malos pensamientos, deseos de independencia, orgullo, concupiscencias, materialismo, temores, y la lista puede seguir. La pregunta ¿es este conflicto un asunto de salvación? No, porque la salvación ya fue ganada para el creyente a través de nuestra unión con Cristo, pero sí es un asunto de santificación, ¿ok? Y no hablamos de acá de una santidad posicional, que esa ya la tenemos en Cristo. Hablamos de una santificación progresiva, es decir, cada día yo venzo al pecado, sea de donde venga, de mi carne, del mundo de las tinieblas, y esas victorias voy creciendo en santidad, en madurez y evidentemente pareciéndome cada día más al Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos todos nosotros, ¿no? Este hombrecito acá, ¿correcto? Y el pecado sobrenatural de arriba es el campo sobrenatural maligno. El pecado es personal interno, que es nuestra carne, y el pecado es social externo del mundo. ¿Ok? Entonces, estos tres enemigos, el mundo, la carne y el mundo sobrenatural, luchan contra el creyente para que su vida sea una vida de derrota, sea una vida que no trascienda para los propósitos de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que este trío va a siempre estar a pie de lucha para que nosotros no vivamos una vida consagrada a Dios. Por ello, la lucha del cristiano con el pecado debe tratarse de una manera bíblica, holística y sistemática. ¿Correcto? Debemos recordar que el engaño del diablo dio lugar tanto a la carne como al mundo. Es decir, la consejería, ¿ok? Tiene que ser bíblica en el sentido de que
tenemos que tratar este problema en la vida del creyente o de la persona, ¿ok? De manera integral, ¿correcto? O sea, tenemos que en la consejería, en el tratar de ayudar a la gente, ver el problema de manera holística, integral, ¿correcto? Porque estos enemigos, si bien pueden operar solos, generalmente operan en conjunto, o los tres al mismo tiempo, o dos de ellos al mismo tiempo, para que de esta manera la vida del creyente sufra, pues, ¿no? No cumpla los propósitos del Señor. Entonces, fíjense, como digo acá, ¿no? Debemos recordar que el engaño del diablo dio lugar tanto a la carne como al mundo, ¿ok? O sea, fue la tentación, el engaño que Satanás hizo a nuestros primeros padres que dio lugar a la carne, a esta lucha interior del hombre, como también a este sistema. Dice, Adán y Eva no estaban asediados por la carne. O sea, los primeros padres, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no tenían el problema de la carne como la tiene el creyente hoy en día. Correcto. Eran completamente inocentes en cuanto a cualquier incitación interna al pecado. No tenían esa debilidad que nosotros tenemos por nuestra composición actual, por el pecado. Tampoco vivían en el mundo, en este sistema gobernado por Satanás. Entiéndase mundo como el sistema gobernado por el príncipe de las tinieblas. No vivían ahí, sino en el paraíso de Dios. Obviamente solo eran vulnerables al engaño externo del pecado procedente de arriba, es decir, del reino de las tinieblas. Entonces, es importante que nosotros, en nuestro acercamiento al tema, entendamos que el reino de las tinieblas es donde se origina el pecado, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, cuando la persona tiene problemas con la carne, ¿ok? O con el mundo, o el mundo de las tinieblas, hay que tratarlo de manera holística. O sea, una cosa lleva a la otra, porque no pecamos en el vacío, en algo abstracto, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo eso en las siguientes diapositivas. Por esta y otras razones, resulta decisivo que consideremos ahora la guerra espiritual como un conflicto multidimensional contra el pecado. ¿Ok? Un conflicto multidimensional contra el pecado. El pecado es dinámico para categorizarlo. Fíjense, estoy leyendo ahorita este libro, voy por la mitad ya, se los quiero mostrar, de repente alguien lo puede interesar, encontrar por internet o en la librería. Dice, el pecado, no sé si lo ven ahí, el pecado, sinopsis teológica y psicosocial. ¿Por qué? Porque el pecado es dinámico, ¿correcto? O sea, el pecado no es estático, no se queda ahí, el pecado es dinámico, da vueltas, da vueltas, da vueltas, ¿ok? Entonces, fíjense lo que ponemos acá, dice, el pecado es dinámico para categorizarlo. Su energía se libera contra la humanidad continuamente, desde cada una de estas tres dimensiones, de la carne, el mundo y el reino de las tinieblas. De modo que aunque nos concentremos en una de ellas, debemos recordar que las otras dos se hallan también activas en cada situación. Desde la caída, el pecado es multidimensional y nunca de una sola dimensión. Ojo, cuando yo eh, empiezo a abrir puertas por el obrar de la carne, ¿ok? Gálatas 5, evidentemente va a haber, indiscutiblemente, un ataque también del mundo. Nos va a presentar, evidentemente, todas las ofertas para que nuestra carne sea incitada al pecado. Y ni qué hablar del mundo de las tinieblas, ¿ok? Entonces, sigamos por acá. Si la incitación al pecado viene de la carne, inmediatamente se verá reforzada por el mundo, y su energía nos asaltará también por la actuación de espíritus malos que rebustecerán el mal procedente de ambas. Un ejemplo, ¿ok? Algo que yo he visto en las consejerías. A veces me llegan casos de personas, pueden estar casadas, pueden ser jóvenes, bueno, en general, ¿no? Con problemas sexuales, ¿no? De pornografía, masturbación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno empieza eh, a, a escudriñar para tratar de ayudar, entonces, ¿cómo empezó estas prácticas? No, que en la juventud me masturbaba, que esto, el otro, ¿no? Que me fui a un prostíbulo, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea,
Fue incitado, ¿por qué? Por la carne. Pero luego el mundo, ¿ok? También incita a la carne. ¿En qué sentido? Bueno, ¿y qué pasó? No, sí me pasó esto, y luego empecé a ver revistas de alto contenido, películas, etcétera, etcétera. O sea, todo ahí entra el plano de la lucha con el mundo. El mundo te sirve, el internet, libros, revistas, en fin, ¿no? Y luego, cuando no cortaron en su momento esas prácticas, llegan al problema espiritual, ¿no? No, sí, pastor, tengo este problema espiritual, no puedo dormir, tengo problemas, como lo que hablamos la semana pasada, ¿no? A veces siento espíritus en mi cuarto, esto, el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el pecado es multidimensional, no es estático, es dinámico en su proceso, ¿correcto? Entonces, el mundo y el reino de las tinieblas y nuestra carne están ahí íntimamente relacionados. O sea, yo no puedo, si bien es cierto lo hacemos como algo didáctico, para enseñar, en la realidad se dan estas tres cosas, pues, ¿no? Se enlazan entre sí. Por eso es que la semana pasada vimos que el origen, la fuente de todo pecado es Satanás mismo. Ok, entonces sigamos por acá. Dice, Efesios 2, 1, 3. Vamos a Efesios 2, 1, 3. Miren, qué interesante lo que nos dice acá Pablo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ahí está hablando de qué, de la carne, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Qué interesante, ¿no? O sea, Pablo en el versículo 1 me dice, mi carne, ¿no? Mucho más podemos decir ahí el viejo hombre, la vieja naturaleza, ¿no? Lo que yo hacía, pero que era, digamos así, incitado, como dice, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, o sea, este mundo me pone en bandeja todo aquello que necesita mi carne para ser incitada al pecado. Pero no solamente nos dice eso, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que no solamente está hablando acá de mi carne y del sistema del mundo, sino que también me habla de un ámbito sobrenatural demoníaco que ejerce, evidentemente, su fuerza, su poder en este mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿ok? Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ajá, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿ok? O sea, hermanos, todos nosotros, antes de ser creyente, andábamos de esta manera, ¿ok? Viviendo en nuestra carne, ¿correcto? Siendo influenciados por este sistema en todas sus ideologías, en todas sus formas, ¿verdad? En lo que ustedes puedan haber experimentado y vivido antes de estar en Cristo. Pero bien claro nos deja el pasaje que todo esto está bañado por un ambiente espiritual de las tinieblas. ¿Ok? Entonces es clarísimo y interesante cómo ahí Pablo enfatiza este dinamismo del pecado, ¿ok? Esta dinámica del pecado, pero que evidentemente va a incitar nuestra carne. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La carne, y fíjense que no estoy hablando de viejo hombre, que ahorita vamos a ver ese tema, tiene la potencialidad de destruir la vida del creyente. Es un enemigo feroz que no tenemos que darle cabida. Entonces, fíjense acá, Satanás es la principal fuente del terrible problema de pecado que tiene el hombre. ¿Okay? Satanás es la fuente del problema de pecado que tiene el hombre. Neil Anderson dice algo parecido cuando escribe que Satanás está en el centro de todo pecado. Primera de Juan 3:8, ¿no? Un pasaje conocido que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Otra traducción que estuve revisando por la tarde dice así, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde que Dios creó el mundo, ¿no? Interesante la traducción. Entonces, tenemos que nosotros entender que el pecado en su dinámica se enlaza.
¿ok? No es estático, es dinámico. Y abarca estas tres áreas de la lucha del creyente. Bien, vamos por acá. La lucha con la carne. Ahora vamos a entrar a la lucha con la carne. Pero antes, ¿alguna pregunta hasta acá de esta dinámica del pecado? ¿O está todo claro hasta ahí? Yo creo que sí, ¿no? Perfecto, entonces, sigamos avanzando. Tenemos que definir bíblicamente esta palabra, ¿ok? O sea, tenemos que definir bíblicamente qué es la carne, o sea, qué es lo que considera Dios como enemigo, es decir, la carne. Porque si nosotros no sabemos la definición de la carne, ¿correcto? Entonces vamos a apuntar a cualquier lado y quizás ni eso Dios lo considera como carne. Entonces vamos a ver qué es lo que se considera como carne en la Biblia. Según el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel, uno de los mejores diccionarios para que estudie de palabra, la carne se convierte así en la parte más baja del hombre que define, ya sea la propia incitación al pecado o por lo menos la sede de la misma. Mira, qué interesante, ¿eh? Repito, la carne se convierte así en la parte más baja del hombre que define, ya sea por la propia incitación al pecado o por lo menos la sede de la misma. Ahí están los versículos. Una ampliación de la presente correlación entre pecado y carne puede verse allí donde sark, que es el término griego para carne, equivale a pecado, por ejemplo en Judas 23, o donde por extensión la palabra carnal se convierte en un adjetivo que significa pecaminoso y califica otras ideas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la carne? Muy simple. Es esa parte, esa constitución del hombre donde reside el pecado, donde se asienta el pecado en el hombre. ¿Ok? Como hemos visto, Romanos capítulo 7, ¿no? El pecado que mora en mí, dice Pablo. ¿Correcto? Ahora, es importante que en este punto distingamos, como lo hace la Biblia, entre carne y viejo hombre o vieja naturaleza, o el yo, ¿ok? Porque no es lo mismo estos términos bíblicamente, ¿correcto? No es lo mismo decir carne que decir vieja naturaleza o el viejo hombre, o también como se conoce la naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a ver acá esa diferencia que hace la Biblia, que si no nos podemos confundir. La carne con la que luchamos los creyentes no equivale a ese viejo hombre que antes controlaba nuestra vida. Ok, entonces la carne no es el viejo hombre, no es la vieja naturaleza. Antes de conocer a Jesús, nuestra existencia era dominada por esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán, ¿correcto? Jesús se llevó consigo a la cruz a nuestro viejo hombre, quien murió allí con él. Vamos a Romanos capítulo 6, ¿ok? Romanos capítulo 6. A ver, del verso 1, ¿ok? Si bien es cierto, el verso 6 es la clave, pero vamos a entrar en contexto. Dice, ¿qué pues? Romanos capítulo 6, ¿sí? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ojo, aquí está la clave. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjense en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, a ver, vamos a dialogar un poco, ¿sí? Fíjense, cuando yo no era creyente, yo no era creyente, yo era dirigido por mi vieja naturaleza, ¿ok? Por la naturaleza pecaminosa, por el viejo hombre, por como ustedes quieran llamar, ¿ok? Como la Biblia lo llama. Sin embargo, cuando la persona entrega su vida a Cristo y pone su confianza en Dios, lo que sucede, esto se llama, en teología, es una doctrina posicional. Así como, por ejemplo, a nosotros la Biblia nos considera santos, no porque no pecamos, sino porque Dios nos ve a través de los ojos de Cristo, a través de Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, soy santo, ¿correcto? Otra doctrina posicional dice, por ejemplo, que los hijos de Dios estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Evidentemente, uno podría decir, pero yo estoy acá. Sí, pero son doctrinas posicionales. Ok, este versículo cae en eso. Es una doctrina posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no era creyente, yo tenía la vieja naturaleza, tenía el viejo hombre. Por eso es que yo era esclavo del pecado. Entonces, antes de conocer a Cristo, todo lo que yo hice en mi vida, lo único que yo hice en mi vida era pecar. ¿Correcto? Porque era esclavo del pecado. Pero cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, ojo, nuestra vida en Cristo, ahí se nos aplica toda la obra de la crucifixión, toda la obra de la resurrección, toda la obra, o sea, toda la obra de Cristo. Entonces, la palabra enseña que cuando yo me convierto, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, muere en la cruz del Calvario con Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede ser que si yo me convierto, la Biblia dice que se me da una nueva naturaleza, ¿correcto? Que es la espiritual, el Espíritu Santo, ¿verdad? Como hijo de Dios. Entonces, no puede haber tal cosa de que, como nos muestra Hollywood, las películas, ¿no? Entonces tengo el angelito por acá, Wader, y aquel diablito, Wader, ¿no? O sea, la vieja naturaleza que me habla por acá y el angelito que es el Espíritu Santo que me habla por acá. O sea, bíblicamente eso no existe. Eso nos muestran las películas, ¿correcto? Pero eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo acepto a Cristo, mi viejo hombre es, como dice el texto, clavado en la cruz y muerto. O sea, el viejo hombre de Wader, el viejo hombre de Félix, el viejo hombre de Marita, de Siria. Bueno, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, es clavada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que se nos dé una naturaleza nueva, espiritual. ¿Para qué? Para que ya no sirvamos al pecado. O sea, yo ahora no sirvo al pecado. Ya no soy más esclavo del pecado porque ese viejo hombre fue derrotado en la cruz del Calvario. Entonces, fíjense acá, vamos a ver otros versículos. El viejo hombre está muerto y los creyentes somos nuevas personas como consecuencia de la vida de Cristo morando en nosotros. Segunda de Corintios 4, fíjense ustedes, Segunda de Corintios 4, del 7 al 11, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, siempre que estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Ok? Gálatas 2.20, vamos a Gálatas 2.20. ¿Qué nos dice Gálatas 2.20? Dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿no? Ese yo ahí, evidentemente, se refiere a la vieja naturaleza, ese yo pecaminoso. Colosenses 1.27, fíjense ustedes acá, Colosenses 1.27, ¿qué dice? Dice lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? O sea,
es la naturaleza espiritual, es Cristo viviendo en el creyente. Y Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ok? Entonces, claramente la Biblia enseña que nuestro viejo hombre, regresemos a Romanos capítulo 6, nuestro viejo hombre fue clavado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo cristiano, todo creyente ya no es de ninguna manera esclavo del pecado. ¿Ok? Por eso, fíjense ustedes, por eso el versículo 12, ¿ok? El versículo 12 de Romanos 6. Así, no reine, o del 11, así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los buscáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino perseveraos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la Biblia deja bien en claro que nuestra vieja naturaleza fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, y fíjense la idea de Pablo, ¿ok? Su idea en estos capítulos. En el capítulo 7 habla acerca del pecado que mora en mí, ¿ok? Y la palabra griega que Pablo utiliza para viejo hombre es paidos antropos, paidios antropos, que es viejo hombre. Pero cuando Pablo habla en el capítulo 7, ¿ok?, de la lucha del creyente, no dice que el creyente lucha con el viejo hombre, sino dice con la carne. Y no utiliza para carne paidos antropos, sino utiliza sark, que es el término carne en la Biblia. Entonces, fíjense, dice así, en el versículo 25, ¿ok? Gracias, perdón, 7:24, versículo 7:24, ¿ok? Ustedes saben que en el capítulo 7 Pablo está haciendo su disertación, ¿no? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo, hago lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. Miren la lucha que tenía Pablo, ¿no? Bueno, que es la lucha de todo creyente, en realidad. ¿Ok? Y él nos da la explicación, por qué está esta lucha todavía en el creyente después que el viejo hombre ha sido clavado en la cruz. Evidentemente, él lo dice acá, porque el pecado que mora en mí, en mi carne, en mi cuerpo. Y fíjense qué dice el versículo 23, Romanos 7:23, del 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, en el hombre espiritual, en esta naturaleza nueva que se me ha dado. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, ¿ya? En mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez lo relaciona con el cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no dice, ¿quién me librará del viejo hombre? ¿Por qué no lo dice? Porque en el capítulo anterior ha dicho que ya ha sido clavado, muerto. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender una cosa acá. ¿Ok? Porque a veces yo he escuchado en la consejería decir, pastor, forniqué, qué sé yo, pero es mi viejo hombre que me llevó a eso. Yo le digo, pero un momentito, un momentito, un momentito. ¿Cómo que tu viejo hombre? O sea, tú no eres responsable de tu pecado. O sea, le echan la culpa al viejo hombre, cuando el viejo hombre ya fue clavado en la cruz. ¿Correcto? Entonces, no, es esa carne, ese deseo hacia el pecado que mora en mi cuerpo todavía. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, vamos acá a la construcción. Esto ayuda a explicar por qué el apóstol Juan es tan enfático cuando dice que los verdaderos creyentes no son ya esclavos del pecado ni lo practican. Por eso, primero Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el creyente ya no tiene esa vieja naturaleza que lo esclavizaba, o sea,
Antes de ser creyente, lo único que yo hacía era pecar, porque tenía esa vieja naturaleza y porque me arrastraba al pecado, era esclavo del pecado, pero ahora ya no, porque esa naturaleza fue clavada en la cruz. Y segundo, no solamente eso, se me ha dado una nueva naturaleza espiritual, ¿ok? Donde reside evidentemente el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, y hace morada en el creyente, ¿ok? Entonces tenemos que quitar esa enseñanza que a veces hemos escuchado de que digamos, a quien alimentes más, ese va a ganar. No, no es así, porque ya no tenemos la vieja naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Wilder, Juan 3, Wilder, sí, una pregunta. así hermana. Bueno, uno trata de entender esto y ver que como si fueran dos cosas separadas. La vieja naturaleza se podría considerar como, bueno, queremos entender como si fuera un envoltorio, pero en realidad es la parte espiritual, diríamos, de la persona, y la carne es la parte física. Ya, muy ¿Es bien, así? muy bien. Fíjense, muy buena pregunta. Fíjense acá, voy a compartir acá el software, ¿ya? Para que podamos entender desde Romanos, Romanos 6:6, ¿correcto? Para que ustedes vean en el griego cómo se arma la estructura. Dice, uy, muy grande esto. A ver, vamos a poner por acá. Ya, ahí está bien, ¿verdad? Ya, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, miren, viejo hombre es Pailos Antropos, viejo hombre. Ok, fíjense, sabiendo esto, que el hombre viejo, que el viejo es Pailos, es algo antiguo, gastado, algo que no sirve, el viejo hombre, ¿ok? A ver acá, el viejo, y miren, tiene artículo, ¿ok? Tiene artículo, y ya saben cuál es el artículo. ¿Ves? Hombre, antropos. O sea, la palabra griega para viejo hombre es pailos antropos. Y tiene artículo. ¿Alguien se acuerda qué significa el artículo en el griego? A ver, hermano Jaime, usted debe acordarse. Cuando el artículo tiene artículo, el sustantivo, ¿ok? ¿Qué significa en el griego? En el castellano es la, el, los. Sí. Pero en el griego, ¿qué significa, hermano Jaime? ¿Se acuerda? O... Estoy tratando de acordar. Ok, le explico, le recuerdo. Como tiene artículo, está definiendo, ¿ok? La plenitud. O sea, está hablando que ese viejo hombre, o sea, le está dando una personificación al viejo hombre en el griego. O sea, que es una naturaleza que tenemos, mejor dicho, que todo hombre y mujer nace sobre la tierra, con esa naturaleza. Y justamente, vean acá otra vez la construcción gramatical en el griego. Ho, que es el artículo, o sea, le está dando una personificación, pailos antropos, ¿ok? Pailos antropos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que, hermana Erika, sí, podríamos hablar que es una naturaleza espiritual, ¿ok? Algo que está ahí, que nace, todo ser humano nace con eso, ¿ok? Que cuando esa persona entrega su vida a Cristo, inmediatamente por una doctrina posicional, ese viejo hombre que tiene el no creyente es llevado a la cruz del Calvario y clavado ahí, y muerto. La Biblia nunca habla en este pasaje que resucita, sería loco pues que resucite el viejo hombre. Y fíjense cómo lo simboliza con el bautismo, en el versículo 5. Porque uno en el bautismo, ¿qué significa? Muere Weider, cuando nos echan en el bautisterio en la iglesia, el significado es muere este viejo hombre, o sea, el viejo Weider, y nace el Weider espiritual. Entonces, justamente, grafica de esta manera Pablo, ¿correcto? Entonces, yo no puedo decir, lo clavó en la cruz cuando me convertí, pero después resucitó el viejo hombre. No, pues, eso no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Lean ustedes cualquier libro de teología 1 o 2, no van a encontrar eso, ¿ok? Entonces, no hay que confundir eso. Entonces, hermana Erika, sí podríamos hablar que es algo, es una naturaleza espiritual que el hombre tiene ahí, ¿no? O sea, no hay una definición bíblica para ello, ¿no? Pero en teología sí, ¿no? Es esa naturaleza que se inclina al mal. Entonces, y la carne, podríamos definirlo como lo dice Kittel, es esa propensión del hombre dentro de su cuerpo, en sus miembros, que lo lleva a pecar, pero ya no es la vieja naturaleza, ¿ok? Sigamos por acá para poder explicar un poquito más esto. Por ejemplo, Juan
1 Juan 3, 4, 19, es un pasaje largo, nos dice que hemos nacido de nuevo. Claro, pues si murió el viejo hombre, el viejo yo, ahora nace el hombre espiritual, lo que se conoce en la Biblia como el hombre interior, ¿correcto? Esto es verdad, aunque no nos demos cuenta de ello. Por esta razón, Pablo dice que cuando comprendo quién soy en el Señor, tengo que aceptar el hecho de que estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo habla de la carne, no solo, en primer lugar, cuando Pablo habla de la carne, entonces no se está refiriendo al viejo hombre, ¿ok? No, pero cuando Pablo habla de la carne, y permíteme acá, esto quería llevarlos acá a la otra pantalla, fíjense ustedes. Cuando Pablo, acá en Romanos, capítulo 7, ¿ok? Verso 24, fíjense, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Fíjense, miren de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Fíjense, mira, le pone artículo también acá, qué interesante, le pone artículo en el griego, miren, es soma, ¿ok? Acá ya no es sarc, porque sarc es carne que habla en el versículo 17, sino soma, y soma es cuerpo, es realidad física, es esto, tócate, ¿no? Es esto. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? Qué interesante, ¿no? No es sarc, es soma. Y no es pailos antropo. O sea, por eso Pablo no dice, ¿quién me elevará del viejo hombre? No dice eso, de este cuerpo. ¿Por qué? Porque según el versículo 17 dice, sino que el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado mora en el cuerpo del creyente. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es importante esto para la guerra espiritual? Para que cuando yo peque, no le eche la culpa al viejo hombre, pues. No pecó el viejo hombre, pequé yo. ¿Ok? Me dejé llevar por las obras de mi carne. ¿Y qué significa eso? Por esa propensión que tengo en este cuerpo para pecar. Por eso Pablo nos dice claramente en Romanos, no reine pues el pecado. O sea, yo ya no tienes por qué estar esclavizado. Por eso en Gálatas dice, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. O sea, no tienes esa fuerza interior que tenías antes para vivir esclavo del pecado, ya no. Entonces, ¿qué nos lleva esta verdad bíblica? Cuando pecas, pecas porque decides pecar. Antes, cuando no eras creyente, esta fuerza interior te llevaba al pecado, no podías resistirlo. Ahora no. Cuando el creyente peca, es porque decide pecar. Porque tiene el Espíritu Santo, tiene los recursos de la nueva vida, tiene al Señor Jesucristo en su corazón, tiene la palabra, tiene la armadura, tiene la fortaleza del Señor para no hacerlo. Entonces, cuando yo decido pecar, o cuando peco, el creyente peca, es porque evidentemente la carne lo ha ganado y porque es una decisión también, o sea, porque ejercemos la voluntad para pecar, ¿ok? Entonces, Wilder, sí, hermana una Erika. pregunta. Generalmente se dice que nosotros somos tentados Ujú. y es el enemigo el que tienta, teóricamente, ¿no? Sí, Pero, o sea, los demonios están fuera, son espíritus, ¿no es cierto? así es. Entonces, esos espíritus necesitan un cuerpo para actuar, No, o están en el aire. están en el aire. O sea, a ver, por ejemplo, vamos a sacar un ejemplo, ¿ok? Les voy a contar el caso de un pastor, ¿ok? X, que un día me comentó. Este pastor viajaba, no me comentó, estoy mintiendo. No me acuerdo, creo que lo leí en un libro, pero bueno, este pastor viajaba mucho porque era un gran conferencista, ¿ok? Viajaba por muchos lugares. Y era casado, evidentemente, pero por sus continuos viajes, evidentemente no paraba mucho en casa y obviamente no tenía relaciones sexuales muy seguidas con su esposa, ¿correcto? Entonces, por estos viajes que se iba acá a predicar a un continente, a otro continente, por allá, evidentemente que saltaba, ¿correcto?, la tentación sexual, ¿no? Un hombre como cualquiera de nosotros era tentado sexualmente. ¿Por qué? Uno, por sus deseos naturales de hombre, pero dos, por la carne, por esa inclinación que está en nuestro cuerpo hacia el pecado, ¿no? El pecado que mora en nosotros. Muy bien. Entonces, este pastor comenta y dice, bueno, sabía que mi carne estaba ejercida, o sea, sabía que había un deseo natural, normal,
pero también sabía y me daba cuenta que había un deseo de la carne también incitado ahí. Muy bien, llegaba de sus conferencias al hotel, se echaba, se duchaba, se echaba a la cama a descansar, el televisor ahí. Y evidentemente su carne tenía esos deseos. ¿Qué pasaba ahí? El mundo. O sea, el sistema del mundo, ¿ok?, incitaba más ese deseo por la televisión. Él decía, estoy solo, puedo prender un canal de adultos y satisfacer este deseo natural. En cierta parte es natural, pero en cierta parte cargada de la carne también. ¿Ok? Evidentemente, ahí empieza la lucha. ¿Cómo ahí entra el campo sobrenatural demoníaco? Evidentemente, está la carne ahí activada, mi deseo, ¿no? Dos, está el mundo ahí, el sistema me pone ahí, la televisión, el internet, estoy solo, nadie me ve. ¿Cómo entra acá el campo sobrenatural demoníaco? ¿Ok? Como dice la hermana Erika, son espíritus. No están dentro del pastor, ¿no? Pero vienen y tientan. No recuerdo muy bien ahorita la historia. No sé si cayó y empezó a practicar esto o a tener a satisfacer estas necesidades, pero sí recuerdo que narra en el libro, narra y dice que en un punto él se encontró en la misma situación y sintió que un espíritu demoníaco estaba allí en el cuarto. Y reconoció que por haber permitido la obra de su carne, ¿no? O sea, un deseo natural que se convirtió en pecaminoso por la manera de satisfacerlo. El sistema del mundo, él entendió y sintió la presencia de un espíritu de fornicación, qué sé yo, que lo pudo haber llevado a cometer otros actos, ¿no? Evidentemente, ora, se arrepiente y regresa a su posición en Cristo. Pero lo que quiero que ustedes vean es cómo la dinámica de pecado. ¿Ok? La dinámica de pecado. Entonces, hermana Erika, no necesariamente estamos hablando acá de una endemonización. O sea, el ataque puede ser externo. ¿Ok? Los demonios atacan así, externamente. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entendamos acá, lo que estamos viendo, es que la carne tiene un poder potencial en el creyente, pero no es el viejo hombre. El viejo hombre, olvídense ya de eso, ¿no? Entonces, no solo se refiere a los miembros de mi cuerpo, o sea, no estamos hablando solamente cuando habla acá de soma. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este soma de muerte? Dice Pablo. Es obvio que quiere decir algo más que el cuerpo material, que esto es lo que vemos nosotros. Se refiere a la mente, mi imaginación, mis emociones, mi voluntad y mi cuerpo físico. Es decir, se refiere a todo lo que, a todo. Si tenemos la cosmovisión hebrea del ser humano, se refiere a la parte material y a la parte inmaterial. Y si tenemos la cosmovisión griega del cuerpo, ¿no?, del Nuevo Testamento, entonces somos tripartitos. Se refiere a mi cuerpo, alma, espíritu, qué sé yo, ¿no? Es decir, acuérdense ustedes que los griegos dividían el cuerpo en 35 partes, ¿no? Las más grandes eran lo físico, el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, cuando se refiere cuerpo, acá no se refiere solamente a la parte que vemos, ¿ah?, sino a nuestra mente, ¿ok? Se refiere a nuestra voluntad, a nuestras emociones, ¿correcto? Ahora, fíjense ustedes que en el mismo pensamiento paulino, en el capítulo 12 de Romanos, Pablo no dice, presenta tu viejo hombre como sacrificio a Dios. No dice, presenta tu sarc, tu carne. ¿Qué dice? Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable, delante de Dios. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, no sé si lo dije acá o en otro curso, nosotros para pecar, nosotros utilizamos el cuerpo. El vehículo de pecado es el cuerpo, porque el pecado mora en nuestro cuerpo. O sea, si yo quiero desear a una mujer, ¿ok?, ¿qué tengo que utilizar? Mi mente. O sea, mis neuronas, la sinapsis, y eso es parte de mi cuerpo. Si yo quiero tirarle un puñete a alguien, ¿qué tengo que utilizar? Mi voluntad y mi puño. ¿Ok? O sea, todo pecado, así no sea material, por ejemplo, la envidia. Yo puedo envidiar, pero eso no es algo material, nadie lo puede ver y sentir, ¿correcto? Pero ¿qué utilizo para envidiar? Mis emociones, mi mente, es decir, mi cuerpo, ¿correcto? Entonces hay que entender todo eso para comprender qué es este sarc,
El sarc no es el cuerpo solamente, involucra, es la carne, es todo esto que está dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, hasta que no se rompan las ataduras de la carne, no es posible obtener una liberación eficaz o una victoria. O sea, si yo sé que estoy cayendo en un pecado que es obra de la carne, tengo que tener mucho cuidado, porque Pablo me advierte de eso, porque al final puede convertirse en una atadura. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a entrar ahora sí a la carne, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte que es un poco más teológica, doctrinal, del viejo hombre y la carne, ¿no? Pastor, una pregunta. En la Biblia cuando se refiere carne y cuerpo es igual, es el mismo significado, ¿cierto? No, no. Va a depender, Carne, cuerpo es diferente. sí, va a depender, hermano José Luis, depende del contexto. Me explico. Cuerpo en el griego es soma, como hemos visto ahorita en el software, ¿no? Y carne es sarc, pero dependiendo del contexto, uno va a saber a qué se refiere. Por ejemplo, cuando dice en la Biblia griega, ¿no? Griega del Antiguo Testamento, es la Septuaginta. Cuando dice, por ejemplo, y Moisés partió la carne, ¿ok? Ahí la palabra es sarc, ¿no? Pero ahí carne no puedo traducirlo como esta inclinación mala, ¿no? De mí, no. Sino lo traduzco como carne literal. Cuando dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, y Jesucristo, ¿quién es a ver, ¿cómo dice acá en el versículo 1, ¿no? Romanos 1, cuando dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ok, ahí la palabra es sarc también, pero ahí no puedo identificar esa palabra sarc por el contexto como carne física, literal, la carne de pollo, qué sé yo, ni tampoco puedo interpretarla como la tendencia natural malvada que tengo dentro de mí, ¿no? Sino ahí carne significa descendencia, linaje, ¿ok? O sea, que Jesús vino del linaje de David, según la carne, según su descendencia. Entonces, pero, por ejemplo, cuando dice Romanos capítulo 8, versos 7, 6, ¿no? El vivir en la carne es muerte, porque aquellos que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Ahí carne no significa... carne es sarc también, el término griego. Pero ahí no puedo traducirlo como carne física, ni puedo traducirlo como descendencia, sino como carne. Como esta inclinación, o como esta inclinación de que el pecado mora en mi cuerpo. Entonces, va a depender mucho del contexto en donde está la palabra sarc en la Biblia. Eso es estudio de palabra por hermenéutica. ¿Ok, hermano José Luis? Entonces, el estudiante tiene que saber, el contexto me está diciendo qué significa carne. Ok, ok. Perfecto. Hermano, ¿Alguna otra pregunta antes de entrar a la siguiente parte? sí, hermano, una consulta. Hermano Orlandito. Sí, haciéndonos una reflexión teológica, Ajá. cuando yo más o menos, no, si me equivoco, no, usted me corrige, entiendo que el hombre tiene dos fuentes de pecado, por llamarlo así, ¿no? El viejo hombre y la carne. En este caso, el viejo hombre terminó, le queda la carne. Pero también tengo entendido que el hombre, para pecar, piensa, ya sea con viejo hombre o con la carne. En lo cual, si es el hombre que piensa, es un caso interno. En cambio, lo que es del mundo o el diablo es caso externo. En conclusión, ¿no? Para pecar, el hombre usa su mente. A ver, como por parte se ha cortado el audio, usted me dice si va por ahí el pensamiento. A ver, el no creyente tiene la vieja naturaleza y la carne. Por eso es que el no creyente vive esclavo del pecado, o sea, no puede dejar de pecar. O sea, es lo que nos ha pasado a nosotros antes de ser cristianos. Estábamos, como dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque teníamos la vieja naturaleza y todavía teníamos la carne. O sea, estábamos fritos por todos lados. Lo único que hacíamos era pecar. O sea, no es que pecábamos de vez en cuando no éramos creyentes, sino que nuestro estado era completamente de muerte, de pecado. Muy bien, ese es el no creyente. Igual utilizaba la mente para pecar, ¿no? El no creyente. Muy bien. Porque todo pecado es en el cuerpo. Cuando la persona se convierte al cristianismo, al Señor Jesucristo,
El viejo hombre es crucificado y muerto ahí. ¿Ok? Entonces yo ya no tengo esa naturaleza, más bien se me implanta una nueva. ¿Correcto? Perfecto. Pero para pecar el creyente también utiliza la mente. O sea, nadie de nosotros peca en el aire. O sea, ay, cierro los ojos, no pienso y peco. No. O sea, tanto el no creyente como el creyente para pecar utiliza la mente. Porque es parte del cuerpo. O sea, nadie acá hace las cosas sin que las piense. Por más que a veces hay frases, uy, no lo pensé. Ya, no lo pensaste en el sentido de que no lo racionalizaste, dijiste, voy a hacer esto, ¿no? Sino es en el sentido de esa carne que está adentro que lleva a pecar, ¿no? Pero que el creyente puede tranquilamente decir no, porque me fortalezco en el espíritu, porque obedezco la palabra de Dios, porque tengo la armadura. ¿Ok? ¿Va por ahí el pensamiento, hermano Orlando? Como se cortó el audio, no sé si era... Sí, correcto. Perfecto, correcto, entonces, correcto. ¿Ok? Entonces, es importante todo esto. ¿Alguna otra pregunta para entrar al seguir con el tema? Pastor, sí, o sea, usted se refiere, las obras de la carne son los pecados del pensamiento, me refiero, ¿no? Porque en realidad cuando uno quiere, el pecado comienza desde el pensamiento. Claro. Entonces, si la persona o el creyente detecta o el Espíritu Santo te hace ver que estás mal en tu pensamiento, entonces ahí comienza la guerra, ¿no? O sea, comienzas a luchar contra tu pensamiento, pero si la persona quiere, o sea, sabe lo que está haciendo, porque si la persona es como el pecado, por ejemplo, puede ser cuando quieres, por ejemplo, deseas algo, ¿no? Quieres de repente robarte un borrador, un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces viene de tu pensamiento, no te gusta, pero como te gusta tanto, tú dices, no, pero el Espíritu Santo o algo te dice que está mal, pero tú sigues, no quieres darte cuenta, porque la carne, ¿no? Te dice, no, yo quiero eso, te dejas vencer por el mal. Entonces sigues y al final el pecado, como se incuba cuando ya agarras el borrador y te lo llevas. Pero antes de cometer eso, la persona tiene que ser muy valiente y luchar contra ese pensamiento y desechar el pensamiento. Entonces esa se refiere a esa obra de la carne, ¿no? Primero de pensamiento, porque el enemigo es lo que tira los dardos, dicen el pensamiento, ¿no? Así y es. lamentablemente viene del pensamiento y ahí comienza todo, desde el pensamiento y de ahí se anida, mejor dicho, ¿no? A eso se refiere, pastor. Claro, o sea, todo pecado empieza en la mente, o sea, por eso la palabra de Dios nos dice que renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente con la palabra de Dios, o sea, todo va a empezar por nuestra mente, o sea, porque es la parte racional, la parte que la información llega a la mente, no llega a la mano, ¿no? La mano no piensa, el pie no piensa, o sea, la carne, ¿ok? No solamente es la mente, o sea, ¿no? Es todo, pero evidentemente la mente es lo que nosotros utilizamos para percibir las cosas. Los sentidos están ahí, a través de los sentidos otros mandan información a la mente que la mente la decodifica, ¿no? Entonces, huele, me siento tentado, siento tal angustia, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a seguir por acá, que justo entrábamos en ese tema que la hermana está tocando, la carne. Romanos 8:6-8, ¿ok? Dice Romanos 6:8, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí sarc es el término, ¿no? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo. Carne, ¿no? Ahí está un poco la figura, ¿no? La carne no puede ser domada, corregida o mejorada. Es tan mala que tiene que morir. ¿Correcto? Es un enemigo mortal que es capaz de vencer completamente al creyente e impedir que agrade a Dios con una vida santa. Miren, para que usted y yo seamos completamente santos en el estricto uso del término, solamente nos falta cuerpos glorificados. ¿Ok? O sea, la Biblia dice que cuando la persona entrega su vida a Cristo, todo es nuevo, ¿no? Una nueva naturaleza, una nueva mente, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Seguimos en este cuerpo. O sea, para que nosotros dice la palabra que ahorita estamos gozando de la vida eterna, ahorita, porque tenemos la vida de Dios de nosotros, ¿no? Mateo lo dice, Juan, Jesús lo dice, ¿ok? Pero para que nosotros disfrutemos de la vida eterna en su plenitud, o sea, en su consumación final,
¿qué hace falta? La resurrección. O sea, porque en la resurrección estos cuerpos débiles, mortales, vendidos al pecado, como dice Pablo, ¿no? Soy vendido al pecado, ¿no? Y después Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, ¿no? Para no ser descalificado. Ok, para que nosotros llegamos a la santidad completa, nos falta cuerpos glorificados. Y eso lo vamos a obtener en la resurrección. Cuando el arrebatamiento se dé y la iglesia muerta resucite primero, según Tesalonicenses, y luego los que están vivos, la iglesia viva, sean arrebatados en las nubes, y en las nubes vamos a ser transformados para entrar al bima de Cristo y a la boda del Cordero, ¿ok? Pero o sea, por eso la carne no puede ser mejorada, corregida, ni nada. Dios lo que va a transformar son nuestros cuerpos, más no la carne. La carne es mala, es el pecado que mora en mí. Una lucha espiritual victoriosa demanda del cristiano que se familiarice con Gálatas 5:19. Ahora sí, vamos todos a Gálatas 5:19. Porque si yo quiero tener victoria sobre mi carne, tengo que saber qué es lo que Dios muestra en su palabra como obras de la carne, para que pueda identificar su tentación y aplicar el remedio bíblico que Dios ha prescrito. ¿Ok? Hay un remedio que Dios ha prescrito para las obras de la carne. Los primeros de la lista son pecados morales de una naturaleza sensual y sexual, para trasladarse después a áreas que causan conflictos y problemas de gran índole. Entonces, vamos a ver qué son estos. 1. Dice versículo 19, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Esto se refiere a pensamientos o actos de inmoralidad en el estado de matrimonio. O sea, esto básicamente se refiere para casados, pero no se refiere exclusivamente al acto sexual de adulterio. ¿Ok? Y eso es muy interesante, ojo, sino se refiere a todo tipo de adulterio. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, cómo la Biblia trata todo esto. O sea, adulterio no solamente es aquel que se acuesta con otra mujer que no es su esposa. Adulterio para la Biblia es todo aquello, ojo, y acá présteme mucha atención, todo aquello que hace que el pacto matrimonial que el hombre y la mujer hace delante de Dios, ojo, uno sea infiel. Me explico, ¿ok? Porque esto hay que entenderlo bien. Porque entonces uno puede decir, bueno, si yo no adultero, no me voy con otra mujer y tengo relaciones sexuales, no estoy en ese pecado. Pero el adulterio acá significa infidelidad, ¿ok? Al pacto matrimonial. Entonces, no solamente cuando me casé, yo hice un pacto matrimonial de mantenerme exclusivamente puro para mi esposa. También hice el pacto delante de Dios de cuidarla, de protegerla, hice el pacto de suministrarle lo que ella necesite para vivir, de amarla, etcétera, etcétera. Entonces, un hombre que le pega a su esposa, ¿ok? ¿Está adulterando o no? Sí, porque está siendo infiel al pacto. O sea, al adulterio, en el original de traducción tiene el sentido de infidelidad al pacto. Pero lamentablemente digo, solamente a veces en la iglesia lo hemos enfocado en el sentido sexual. Pero yo cuando me caso, mi pacto delante de Dios y con mi esposa no fue solamente de índole sexual. El pacto fue integral. Acordémonos de los votos, ¿no? En mi voto, yo recuerdo claramente que me dijo amarla, protegerla en salud, en bienestar, en pobreza, en riqueza, guardarme exclusivamente para ella. Es decir, mi pacto con Dios para con mi esposa no fue exclusivamente sexual, fue integral, ¿correcto? Entonces, hay que entender bien los conceptos. Entonces, este pecado no solamente abarca el acostarse con otra mujer, sino el ser infiel al pacto matrimonial. ¿Ok? O sea, puede ser, por ejemplo, que el hombre esté viendo películas pornográficas, esté en masturbación, qué sé yo, deseando a otras mujeres en la calle, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Es bueno recalcar bien los términos en la Biblia. Luego nos dice fornicación. Ya, acá la cosa cambia. Es la violación de la ley moral de Dios
de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Bueno, evidentemente esto es para las personas no casadas. La fornicación es el acto sexual fuera de los límites del matrimonio, ¿ok? Para los no casados. Entonces, eso hay que tener cuidado porque Dios es una obra de la carne, ¿no? Inmundicia, dice el texto, incluye una amplia gama de pecados morales, pensamientos malos, chistes sucios, deseos lujuriosos, pornografía, masturbación. Bueno, aquí entraría un montón de cosas, ¿ok? Pero es una gama de pecados morales que se traduce como inmundicia. Ay, ay, ¿qué pasó? Ah, ok. Dice luego lascivia. ¿Y qué es lascivia? Representa la práctica de hacer despertar deseos que no pueden ser satisfechos dentro de los límites de la aprobación de Dios. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a despertar deseos que yo no puedo aún satisfacerlos dentro de los límites que Dios ha señalado en su palabra, eso es lascivia. ¿Correcto? Yo no puedo empezar. Si soy soltero, pues yo no puedo hacer algo para contribuir a ese deseo natural de experimentar. O sea, no puedo. ¿No? Tengo que mantenerme dentro de la pureza, dentro de lo que Dios ha establecido, ¿no? O, por ejemplo, si yo quiero tener una super casa, pues, ¿no? Tampoco puedo yo cumplir esos deseos fuera de los límites de lo que Dios ha establecido. Idolatría. Cuando ponemos física o mentalmente cualquier cosa antes que a Dios. Puede ser el placer, puede ser el dinero, las cosas materiales, incluso personas que pueden llegar a ser ídolos, ¿ok? Cuando yo pongo a alguien o algo antes que Dios, eso es el pecado de idolatría, ¿correcto? Entonces, eso no podemos caer en eso. 6. Hechicerías. Ojo. Surge del deseo de contactar y tener relación con el reino de las tinieblas. Es una curiosidad rebelde por conocer los misterios del mundo invisible de una manera que no es la revelada en la palabra de Dios. Incluye todo el campo del ocultismo. La palabra griega para hechicería es pharmakia. Ojo, fíjense acá ustedes, acá en el software. Vamos otra vez al software, ¿ya? Gálatas. Gálatas 5, ok, fíjense 5:20, ¿no? Ahí está. Fíjense ustedes acá. Idolatrías, hechicerías, ok, farmacia, es el griego. Fíjense acá, idolatría, hechicerías. ¿Ven acá? ¿Dónde está el cursor? Farmacia, que viene de la palabra de farmacia en el español. O sea, magia, hechizo, medicación, potajes, brebajes, ¿ok? Entonces, vamos por acá. La palabra griega es farmacia, de la cual procede la palabra farmacia. El uso de drogas para conseguir nuevas sensaciones y una expansión de la mente es una forma de brujería, ¿ok? Entonces, esta palabra del griego tiene evidentemente mucho más, ¿cómo así decir? Es bastante amplia. Entonces, me ha tocado casos en la consejería, creo que les conté acá, de una jovencita que se había ido al brujo y había tomado una pócima, un brebaje. Le dijo, no, tómate esto y con esto va a regresar el amor de tu vida. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas están dentro acá de las obras de la carne, de la hechicería, ¿no? Esas pociones. A veces dicen, a veces yo he visto caminando acá por la ciudad, ¿no? En los postes, curandera, chamana del norte, hacer amarres, brebajes para el amor y la felicidad y el dinero, ¿no? Ya, todo eso es una obra de la carne que la Biblia lo describe como hechicería, ¿ok? Entonces, fíjense la raíz de la palabra. Luego tenemos enemistades. Son sentimientos perversos y malos de rencor, desprecio y aversión hacia otras personas. O sea, hay que cuidarnos mucho de eso. Ah, no, pero es un pecadito. No, es una obra de la carne. Y ya estamos viendo que es un enemigo potencialmente terrible que puede destruir la vida del creyente. Entonces hay que tener cuidado con los vecinos ahí, ¿no? O sea, no hay que llegar a ese punto. Pleitos. Se manifiesta cuando llegamos a formar parte de la disputa, ¿ok?
y la discordia. Entonces, los pleitos también es una forma de obra de la carne. Entonces, uno tiene que tener cuidado, ¿ok? Voy acá a puntualizar. Quizás muchos de nosotros manejamos, ¿no? Entonces, a veces nos meten en el carro y renegamos, ¿verdad? Cuidado, cuidado, ¿ok? A mí me ha pasado un montón de veces, ¿ok? Un montón. Y mi esposa me voltea y me mira. ¿Qué pasó? Ya, caigo avergonzado ahí. Pero es que, ¿no viste que se metió? Pero ¿y qué dice la Biblia? Ya, calladito me deja. Ahí sí ya no puedo decir, no puedo decir nada, ¿ok? Ahí ya, perdí. Entonces, ha sido una gran bendición, porque a veces cuando estoy solo, me acuerdo de ella, que está su mirada ahí al costado, ¿no? Entonces digo, y de verdad que el Señor viene y me dice, esto es una obra de la carne, no reacciones así. Aparte que porque es peligroso, tú no sabes cada loco que hay también en el otro carro, ¿no? Entonces, ok. Entonces, esa cosa que sale de adentro y querer responder y decirle a la otra persona o meterle el carro otra vez, ¿no? La carne. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado, porque la Biblia dice que eso es obra de la carne. Celos, sentimientos interiores de resentimiento porque alguien es o tiene lo que nosotros no queremos. Cuidadito, hermano, y esto es muy sutil. Estos pecados que estamos viendo acá, ¿no? Del 7 en adelante, son muy sutiles, ¿no? La enemistad en la iglesia, los pleitos con los hermanos o con cualquier otra persona en el trabajo, los celos, ¿no? ¿Por qué él tiene más que yo? ¿Por qué? Y eso es un pecado de la carne porque al final lo que le estamos diciendo a Dios, yo no estoy contento con lo que tú me das en la vida, ¿no? Entonces tengo celos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de todo ello. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Iras, mal humor, enojo violento, furioso. Bueno, eso también puede entrar ahí cuando manejamos, ¿no? Entonces, las iras, esas respuestas que a veces tenemos con nuestros hijos o nuestras esposas, parejas o compañeros de trabajo. No, eso es obra de la carne, cuidado, ¿no? Contiendas, es una rivalidad egoísta, deseo de derribar a otros que de alguna forma constituyen una amenaza para nosotros, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Contendiendo a ver por dónde se cae la persona. Disensiones, literalmente significa dividir, rasgar en dos partes. Esas personas que están siempre tratando de dividir en la familia, en la iglesia, obra de la carne. Cuidado. Herejías, ¿ok? Y acá el término en el griego significa no de repente la herejía que nosotros podemos conocer, ¿no? Ay, a la doctrina de Cristo, no. Son enseñanzas bíblicas que dividen a los creyentes por cosas no esenciales. Este pecado resulta del deseo carnal de apoyar la conducta con argumentos doctrinales. Y acá me voy a detener un poco, porque generalmente tenemos, ¿quién tiene ahorita la NBI? ¿Alguien está trabajando con la NBI ahorita? La NBI. Si me puede leer el versículo 20. Van a ver que ustedes la NBI no traduce como herejías. Porque herejías, pues evidentemente sabemos qué significa. Pero en este contexto de pecados de la carne, y dentro del cúmulo, ¿verdad?, de estos pecados que están narrando, en la NBI lo traduce mejor. Y me gusta más la traducción de la NBI. ¿Alguien tiene NBI? Acá. A ver, hermano Jaime. ¿Cuántos? 5. Gálatas 5:20. Fíjense ustedes cómo traduce la NBI. Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. ¿Ok? Ven, no traduce como herejía, como la Reina Valera, ¿ok? Porque acá la palabra que se utiliza en el griego, si ustedes lo buscan en el original, ¿no? en Anestre 26, por ejemplo, ¿ok? La palabra habla de sectarismos, o sea, justamente de esto. Son enseñanzas bíblicas que dividen a los creyentes por cosas no esenciales.
Este pecado resulta del deseo carnal de apoyar la conducta con argumentos doctrinales. Ya, ¿qué significa este pecado? Lo que había, por ejemplo, en Corintios, cuando, por ejemplo, había un sectarismo. ¿Qué decían? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy, no me acuerdo de quién más. Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo, ¿no? Entonces, este pecado se refiere el querer yo a hacer sectarismos dentro de la enseñanza bíblica de la iglesia, ¿no? Entonces, no, si él no defiende esta postura, si no es premilenarista, entonces está en pecado, no tiene a Cristo, no sabe nada, ¿no? Y todo lo tenemos nosotros la verdad. No, ¿ok? Por eso es que la NBI traduce por sectarismo, justamente los problemas que había pasado Corintio. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de tal, y no sé qué otros mencionan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso en la iglesia, ¿correcto? No hacer sectarismo, ¿no? Envidias, descontento interior cuando miramos al éxito o la superioridad de otro con un deseo de estar en su lugar, ¿ok? Envidias, ¿no? Entonces, eso es algo no físico, o sea, no es un puñete, sino es un deseo interno, ¿no? Homicidios, correcto, homicidios, el deseo rebelde de quitar de en medio una vida que obstaculiza el camino para conseguir sus intereses, ¿ok? O sea, matar. ¿Ok? Matar, acá el término en el griego es matar, es antropos, ¿no? No me acuerdo ahorita la palabra de homicidio, ¿no? Pero es antropos en el griego, matar a una persona. Borracheras, incluye el sumergirse en toda clase de tóxicos, tales como el alcohol y las drogas para producir una vida de escape artificial, ¿ok? No estamos hablando acá solamente de borracheras por licor, ¿no? Sino es sumergirse en toda clase de tóxicos para satisfacer algún deseo, ¿no? Orgías, toda clase de desenfreno, ya imagínense, pues, ¿no? Toda la clase de desenfrenos. Cosas semejantes a estas, juergas y en general, en eludir la realidad mediante la sensualidad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro cuáles son las obras de la carne? O sea, si yo identifico como creyente esto, entonces yo puedo hacerme un autoexamen. A ver, yo como creyente, ¿con qué estos pecados yo estoy luchando? ¿Con la lascivia? ¿Con el adulterio? No sé, ¿con qué pecados? ¿Con los pleitos? ¿No? ¿Con las borracheras? O sea, esto es si bien es cierto, no es una lista exhaustiva, porque al final dice cosas semejantes a estas. Entonces, si yo estoy no teniendo victoria en estas áreas de mi vida, tengo que tener mucho cuidado, porque estamos viendo que el pecado es dinámico y uno abre la puerta al otro y así sucesivamente. Entonces, fíjense acá. Dice, Gálatas 5:21, fíjense, dice, puntualiza que aquellos, ¿no? Envidias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Evidentemente, acá habla de práctica, ¿ya? No habla de que hoy día cayó un pecado de estos. Bueno, ya, si caíste hoy día, te arrepientes y sigues para adelante. Aquí hablamos de la práctica. Constantemente estoy envidioso, constantemente estoy fornicando, constantemente estoy, no sé, en hechicerías, buscando lo oculto. ¿Ok? O sea, la práctica de estos pecados es muy peligroso para la vida del creyente, porque acá habla de práctica, no habla de caer. ¿Ok? Dice que aquellos que continúan practicando estos pecados no son los que heredarán el reino de Dios. Es necesario dejar en claro que la lucha con nuestra carne durará toda la vida. ¿Ok? Durará toda la vida. O sea, esta lucha se acaba cuando morimos, hermanos. Así que no hay que bajar la guardia. Hay que tener mucho cuidado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una consulta cuando, por ejemplo, uno tiene una reacción que puede ser pecaminosa, ira,
enojo, y tiene que ver más con, incluso con la emocionalidad, que uno simplemente reacciona y después tal vez uno dice, chuta, no debía haber dicho eso, no debía haber pensado eso, no debía haber reaccionado así. ¿Cómo vemos eso? Muy bien. La Biblia dice en Efesios 4:16, si no me equivoco, 18, airaos pero no pequéis. O sea, bueno, te dice, como somos humanos puedes molestarte. O sea, ¿quién no se puede molestar? Todos podemos molestarnos. Pero la Biblia dice, no llegues a pecar. O sea, que tu enojo no te lleve a dañar a la otra persona, a pecar contra la otra persona, ni que tu enojo te dure, ¿ok? A tal punto que no puedas pedir perdón. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy manejando y se me cruza alguien y me sale toda la carne ahí y, ya, y cedo, o sea, me dejé llevar por la situación y... Ok, ya, y se fue el pata, ¿no? O sea, ya, no, ya se fue. Entonces lo que debo hacer ahí es detener el carro y decir, Señor, perdóname. Confieso este pecado delante de tu presencia. Aplico 1 Juan 1:9, te confieso mi pecado y sé que la sangre de Cristo me perdona y me limpia de toda maldad. Perdóname, Señor. Se acabó el problema. No es una práctica, lo estoy solucionando ahí. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que se me cruce en el carro, ya me aguanto, pues, ¿no? Respiro, me encomiendo al Espíritu y ya no digo nada. Entonces, ya no se vuelve una práctica, ¿se da cuenta? ¿Correcto? Entonces, la idea acá es que no sea una práctica, porque el cristiano no practica el pecado, peca. Acuérdense de los griegos, el creyente peca en tiempo oristo, es algo puntual, es ¿no? Ya pequé, pero no es la práctica del pecado. Entonces, para que algo no sea una práctica, me arrepiento instantáneamente y cambio de dirección. Entonces, ya si me molesta, yo me molesto. Si un joven está fornicando, bueno, ya, yo sé, estoy mal, esto es una obra de la carne, bueno, me arrepiento, pido perdón, Señor, perdóname. Entonces ya no lo hago, pues. Doy la vuelta. ¿Se da cuenta? Sí. Cuidar una pregunta. Sí, hermana. En el versículo 19 dice las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Ahí se refiere a la vieja naturaleza o a la carne? Vamos acá. Buena pregunta. Vamos al original. ¿Ok? Y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la... ¿Cómo traduce? ¿Acá qué dice? El término en griego. Sark. ¿Cómo se traduce carne? Cuerpo. Se da cuenta que no dice, en el original no dice pailos antropos. Entonces, esa traducción no es exacta. ¿Ok? Por eso es que yo les vengo diciendo que lo mejor que ustedes pueden tener es no tener Reina Valera de promesas, Reina Valera de MacArthur, Reina Valera de mujeres, Reina Valera... No. Tengan un montón de versiones, porque evidentemente las versiones se van mejorando, ¿ok? Algunas versiones, acuérdense ustedes, lo vuelvo a repetir, que la Reina Valera es una versión de 1600, ¿ok? Ahí lo tradució Reina Valera, en el 1600. Por eso el lenguaje es un poco difícil para nosotros cuando dice vosotros hermanos, y habla así pues como los españoles de la época. Entonces, por eso tenemos tantas traducciones. ¿Qué traducción es esa, hermana Erika? No es la Reina Valera, ¿no? No es la Reina Valera. ¿Qué traducción es? NBI. NBI. Bueno. Pero también puede pensarse de que eso sería antes de convertirse. O sea, que es para las personas que no se han convertido o para los creyentes. No, está hablando de los creyentes ahí, está para la iglesia en Gálatas, ¿no? En Galacia, o sea, ahí no hay manera. Y además porque en el original lo estás viendo que la palabra es sarc, es sárquicos, no es pailos antropos. Entonces, ¿pero cómo traduce, cómo dice su Biblia? Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa. Ya. Y ahora, consumid la Biblia, vaya a Romanos capítulo 6, verso 6. ¿Cómo traduce Romanos 6, 6? Yo estoy seguro que no le va a traducir como naturaleza pecaminosa Romanos 6, 6. ¿Cómo le traduce la NBI Romanos 6, 6? Sabemos que
nuestra vieja naturaleza fue crucificada con ¿Ya ve? ¿Se da cuenta? En su Biblia hacen la distinción. En Romanos 6 dicen vieja naturaleza. Y en Gálatas no dicen vieja naturaleza, dicen naturaleza pecaminosa. O sea, para los traductores sí hay diferencia. Bueno, ese es un truco que yo lo hago por hermenéutica, ¿no? A ver cómo traduce en estos dos versículos, ¿ok? Entonces, para los editores de esa Biblia, no es lo mismo vieja naturaleza que naturaleza pecaminosa, ¿ok? En su Biblia, naturaleza pecaminosa es carne y vieja naturaleza es el pailos antropos. O sea, se da cuenta cómo no es que es tan mala traducción, sino que para los traductores de esta Biblia hacen la diferenciación ahí. ¿Lo vio, no, hermana Erika? Sí, sí, sí. Ahí está, perfecto, ¿no? Entonces, así vamos solucionando los temas en las traducciones, ¿no? Es un poco de hermenéutica en realidad, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien, quiero terminar entonces con el siguiente caso para que ustedes vean el potencial de la naturaleza pecaminosa. Este es lo narra un pastor, ¿no? Esta historia dice, era nuevo en el Ministerio de Orientación respecto a la guerra espiritual cuando se produjo el siguiente incidente. En cierta ocasión vino a verme una mujer que estaba bajo los cuidados de un psicólogo cristiano, el cual no había avanzado mucho en lo referente a su sanidad, ¿no? Tenía problemas esta mujer. Como no quería interferir en los consejos que estaba recibiendo, pregunté a su especialista si accedería a que la orientara desde una perspectiva espiritual mientras continuaba con sus procedimientos regulares, ¿no? Evidentemente, acuérdense, el pecado es dinámico, ¿no? Hay que atacar de manera holística. El psicólogo estuvo conforme. Por aquel entonces llevaba a cabo todas mis sesiones de consejo sobre guerra espiritual acompañado de un pequeño equipo. Y uno de mis colaboradores más eficaces era Tom, un joven que se encontraba entre las personas más endemoniadas a las que había ministrado en el pasado. Tom y yo, acompañados de otro ayudante, dedicamos varias horas a aquella afligida mujer, pero sin ningún progreso. Ni siquiera teníamos la certeza de que estuviera endemoniada. Utilizaba mi probada metodología de ponerme en contacto con cualquier demonio que pudiera ver, pero no conseguía nada. Acordamos celebrar otra sesión de consejo pocos días después, pero no pude asistir a la misma debido a otras responsabilidades que tenía. Y otros miembros del equipo se hicieron cargo de ministrarla. Comenzaron a investigar su trasfondo y descubrieron que había crecido en una familia disfuncional y tenido un terrible conflicto con su madre, sus hermanos y sus hermanas. Pronto quedó claro que estaba llena de resentimiento e incluso de odio hacia todos ellos, en particular contra su madre. El equipo se dio cuenta en poco tiempo de que, aparte de algún tipo de actividad demoníaca que pudiera estar ligada a su vida, su principal problema era la carne. Evidentemente, envidia, odio, celos, ¿no? Llena de rabia, orgullo, amargura y rencor, la mujer se negaba incluso a considerar la posibilidad de que la actitud que tenía hacia su madre fuera pecaminosa. Rehusaba abiertamente obedecer a la palabra de Dios en Santiago 4 y 3, ¿no? Que habla de perdonar. El equipo por fin tuvo que decirle que si no quería humillarse delante del Señor, ni estaba dispuesta al menos a aprender a perdonar, aunque en ese momento no sintiera el deseo de hacerlo, no podía ayudarla. La mujer se levantó y se fue declarando que no volvería. Doctor Murphy, me dijo luego Tom, no podemos esperar que ningún demonio ligado a su vida salga cuando tiene todo el derecho de permanecer allí. Más adelante vamos a ver que estos pecados al final son derechos legales. En la liberación, los que digamos en Ministerio de Liberación, conocemos esto como derechos legales, que vamos a verlo más adelante, pero que la Biblia evidentemente muestra. Porque ustedes se dan cuenta que todos los términos que Pablo utiliza para la redención, la justificación y todo, en la salvación del creyente, son términos legales. ¿Ok? Que lo vamos a estudiar. Bien, hermanos,
sería el final de la clase, al menos que alguien tenga una pregunta, un comentario para cualquiera de ustedes. Pastor, buenas noches. Hermano David, buenas noches, Dios lo bendiga. En caso, por decir, cuando uno entra al desierto espiritual, hay momentos que te encuentras afligido, sin ánimo de repente de orar o te vence el sueño. ¿También es un pecado de carne? ¿O de qué manera se ve este caso? Bien, no, los pecados de la carne son los que han sido expuestos en Gálatas capítulo 5, lo que hemos visto. Si alguien tiene un desánimo, ¿no? Es algo natural que puede suceder, o sea, somos personas que sentimos, pero, sabiendo que el pecado es dinámico y que tiene esta interrelación, lo mejor es que si estamos desanimados, busquemos al Señor. O sea, es la única manera. Si me estoy quedando dormido cuando oro, bueno, yo no diría, no es un problema espiritual ni nada menos, simplemente busque el mejor horario para que no se quede dormido. O sea, si usted va a orar, o mejor, cualquiera de nosotros va a orar a las 11 de la noche, después de todo un día bravo de trabajo y con los chicos y qué sé yo, créame que no va a durar ni 5 minutos. ¿Ok? Entonces se recomienda mejor orar en la mañana o en la tarde, no sé, ¿no? O sea, pero esos no son pecados de la carne, ¿no? Esos son situaciones que pasamos todos, ¿no? Que podrían volverse pecados si es que yo empiezo a alimentar con otras cosas, ¿no? Es una línea muy, muy delgada, ¿no? Sí, hermana Andrea. Disculpe, pastor. Lo que pasa es que estaba en mi laptop, pero me falló el internet en la mitad de la clase y ahora he entrado en mi celular. Ok. Bueno, el lunes escucharé, pastor. El lunes vuelva a entrar, que es la repetición, igual voy a colgar el video, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro entonces? ¿Alguien quiere comentar algo? Si no... Yo soy, pero es también esperanza, ¿no? Esperanza de... Bien, perfecto. Entonces, si no hay nada más que decir, hermanos, nos vemos la próxima semana, estemos orando. Por último, Dios siempre tiene ese cuidado de sus hijos y si alguno de nosotros está en algún pecado en esto, está luchando, no está solo, tienen las herramientas que vamos a viendo en la clase para buscar a Dios y si alguien necesita una ayuda, desea conversar, estamos para servir, me puede escribir, me puede llamar, porque justamente eso es lo que queremos hacer, ¿no? Servir al pueblo de Dios indistintamente de a qué iglesia vamos, denominación. Si alguien necesita ayuda, encantado de la vida de poder ayudar. Muy bien, hermanos. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego, pastor. Gracias. Un abrazo. Pastor, que esté bien. Gracias. Chao, chao. Chao. Está Gracias. grabando. Hasta luego, pastor. Gracias.